Buenas tardes. El día de hoy estamos aquí reunidos una servidora Paula Alarcón, Fernanda Monroy, Jonathan Rosas, Sara Morales y Giovanni Sousa para la primera sesión del compañerismo filosófico. Sin embargo, antes de entrar propiamente a la sesión contemplativa, realizaremos unos ejercicios de concentración para poner todo lo demás de lado y, como su nombre nos indica, ayudarnos a concentrarnos. En primer lugar, tenemos un ejercicio de visualización. Así que les voy a pedir a todos que cierren los ojos, por favor. Muy bien. Ahora, imaginen que están sentados en la orilla de un río, mirando cómo el tronco de un árbol desciende lentamente por ese río y es llevado por la corriente. Ahora, imaginen que un pensamiento suyo, una percepción o sensación, viaja por ese tronco. Ahora dejen que ambos desaparezcan de su vista. Muy bien. Vuelvan a contemplar el río. Y nuevamente esperen a que aparezca un nuevo tronco. Ese tronco lleva un nuevo pensamiento, una nueva percepción o una nueva sensación. La corriente del río se lleva nuevamente ese pensamiento. Vuelvan a contemplar el río. Y esperen a que aparezca un nuevo tronco que llevará sobre él un nuevo pensamiento. Ese pensamiento que viaja sobre el tronco desaparece de su vista, llevado por la corriente del río. Vuelvan a contemplar el río y esperen a que aparezca un nuevo tronco que llevará sobre él una nueva sensación o pensamiento. Así vean cómo la corriente se lleva nuevamente ese tronco con su pensamiento. Muy bien, contemplen el río una última vez y esperen a que aparezca un nuevo tronco. Ese tronco llevará un nuevo pensamiento y vean cómo la corriente lo arrastra. Muy bien, ahora pueden abrir sus ojos. Muy bien, una vez que liberamos los pensamientos, pasaremos a un ejercicio respiratorio. Muy bien, coloquen su pulgar derecho sobre la fosa nasal derecha.
y ejerzan cierta presión, pero no demasiada. Ahora, respiren profundamente y mantengan el aire en los pulmones. Cambien el orificio nasal tapado y exhalen. Muy bien, nuevamente coloquen el pulgar derecho sobre la fosa nasal derecha. Respiren profundamente. Mantengan el aire en sus pulmones. Cambien el orificio nasal tapado y exhalen. Muy bien, vuelvan a colocar el pulgar derecho en la fosa nasal derecha. Respiren profundamente. Mantengan el aire en sus pulmones. Y cambien el orificio nasal tapado. Exhalen. Muy bien, nuevamente coloquen el pulgar derecho sobre la fosa nasal derecha. Respiren profundamente. Mantengan el aire en los pulmones. Cambien el orificio nasal tapado. Y exhalen por la derecha. Ok, una vez más coloquen el pulgar derecho en la fosa nasal derecha. Respiren profundamente. Cambien el orificio nasal tapado. Y exhalen por la derecha. Muy bien. Ahora pasaremos a un ejercicio de postura. Y aquí ustedes deben alejarse de sí mismos y relajarse. Así que les voy a pedir que se sienten al borde de su silla, con ambos pies sobre el piso, por favor. Descansen las palmas de sus manos sobre sus rodillas. Y ahora inhalen y saquen el pecho lo más que puedan. Y mientras exhalan, lleven su barbilla al pecho y encorven su espalda, mientras se relajan. Muy bien. Una vez más, exhalen profundamente. Y lleven su barbilla al pecho mientras encorvan la espalda y exhalan. Muy bien. Nuevamente vuelvan a inhalar mientras sacan el pecho lo más que pueden. Y mientras exhalan, lleven su barbilla al pecho y encorven su espalda. Inhalen nuevamente. Y mientras exhalan, lleven su barbilla al pecho y encorven su espalda. Muy bien, dejen ir todo, relájense.
Ok, nuevamente inhalen mientras sacan el pecho. Muy bien. Y mientras exhalan, lleven su barbilla al pecho y encorven la espalda. Muy bien. Inhalen nuevamente. Y exhalen llevando la barbilla al pecho y encorvando la espalda, lentamente. Muy bien, cada quien al ritmo de su respiración. Inhalen nuevamente. Y exhalen llevando la barbilla al pecho y encorvando. Sí. Muy bien, una última vez. Inhalen. Y exhalen lentamente, llevando la barbilla al pecho y encorvando la espalda. Muy bien, pueden abrir sus ojos, incorporarse. Y ahora que ya tenemos una actitud interna más tranquila, vamos a comenzar con la parte principal de la sesión, que es el estudio contemplativo. Así que ya todos tienen su lectura preparada. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la lectura. Así que le voy a pedir a Fernanda, por favor, que leas tanto como el título y el primer párrafo, por favor. Lección 1. El conjunto de la filosofía. Manuel García Morente. Ustedes vienen a estas aulas, y yo a ellas también, para hacer juntos algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer juntos? Lo dice el tema. Vamos a hacer filosofía. Muy bien, con este primer párrafo, ¿qué es lo que crees que trataremos a lo largo de esta sesión? Bueno, el hecho de decir vamos a hacer filosofía creo que engloba muchas cosas y sobre todo me causa un poco de curiosidad qué es lo que va a venir el texto. Y pues eso, más que eso creo que es conocer cómo es que se puede hacer la filosofía. Muy bien, Sara, ¿tú qué opinas? Nos da a entender cómo alcanzar el concepto de filosofía, qué métodos utilizar para llegar a dar una definición de esta, un poco más acertada, tal vez. Muy bien, Jonathan, ¿tú qué esperas de esta lectura con lo que te dice el primer párrafo? Desde mi punto de vista, vamos a ver este, lo que es el hacer filosofía de manera consciente. Muy bien, y por último, Giovanni, ¿tú qué esperas con lo que este primer párrafo nos indica? Yo espero que, como
bien menciona el texto, hacer una definición o acercarnos al concepto de filosofía en conjunto. Muy bien, ahora, Sara, ¿podrías por favor leer el párrafo siguiente, por favor? La filosofía es, por lo pronto, algo que el hombre hace, que el hombre ha hecho. Lo primero que debemos intentar, pues, es definir ese hacer, que llamamos filosofía. Daremos por lo menos dar un concepto general de la filosofía y quizás fuese la incumbencia de esta lección primera la de explicar y exponer qué es la filosofía. Pero esto es imposible. Es absolutamente imposible decir de antemano qué es filosofía. No se puede definir la filosofía antes de hacerla, como no se puede definir en general ninguna ciencia ni ninguna disciplina antes de entrar directamente en el trabajo de hacerla. Muy bien, ahora, ¿tú por qué crees que específicamente no se pueda definir la filosofía antes de hacerla? Ya que si no la hacemos, no la conocemos, no tenemos un concepto claro de lo que es ni de lo que abarca. Muy bien, Jonathan, ¿tú qué comprendes de este segundo párrafo? ¿O por qué crees que no podemos definir filosofía antes de hacerla? Porque como cualquier cosa, se debe de tener un conocimiento conciso, basado pues propiamente ya en las acciones que se hacen. No se puede, poniendo un ejemplo, no se puede decir cómo hacer cierto platillo si no se tiene ya, ahora sí, al llegar a ese, para llegar a ese platillo tuvo que haber primero errores y demás para poder realizarlo, ¿no? Y ya que generar lo que es el platillo. Entonces no es posible definirlo ya una vez sin antes haberlo hecho. Muy bien, Giovanni, en este primer párrafo dice, la filosofía es, por de pronto, algo que el hombre hace, que el hombre ha hecho. ¿A qué crees que se refiere esto de que hace y que ha hecho? Pienso que se refiere a que ya hemos, o sin siquiera conocer la definición, ya hemos hecho filosofía y pues precisamente de eso es lo que irá el texto, que vamos a intentar definirla, primero materializando esa acción, o sea, esa vivencia, y a partir de ella, pues, poder formular la idea. Muy bien, Fernanda, ¿tú qué es lo que entiendes por este párrafo? Bueno, como ya comentaron, la parte de no podemos hacerla sin antes, no, más bien no podemos definirla sin antes haberla hecho, pero sí me causa un poquito de ruido eso que dice que si entonces siempre la hemos hecho, ¿por qué no la podemos definir? Entonces es algo que a lo largo del texto pues podamos como aclarar. Y también la parte de cómo no se puede definir en general ninguna ciencia antes de entrar directamente en el trabajo de hacerla. Pues entonces, ¿cómo surge el concepto? ¿No? Esa es una duda que también me surgió a lo largo del párrafo y de lo que comentan mis compañeros. Entonces, pues, justo siento que apenas estamos en la introducción y creo que se va a ir aclarando un poco más conforme avancemos. Muy bien, ahora por favor, Jonathan, ¿podrías leer el siguiente párrafo? Una ciencia, una disciplina,
un hacer humano cualquiera, recibe su concepto claro, su noción precisa cuando ya el hombre ha dominado ese hacer. Solo sabrán ustedes qué es filosofía cuando sean realmente filósofos. Por consiguiente, no puedo decirles qué es filosofía. Filosofía es lo que vamos a hacer juntos durante este curso en la Universidad de Tucumán. Muy bien. ¿Tú estás de acuerdo con esta noción de que solo sabremos filosofía cuando seamos realmente filósofos? Yo creo que algo concreto y objetivo no lo vamos a poder dar si no somos filósofos. Ya hasta el momento que lo seamos podríamos dar con veracidad qué es filosofía, pero terminará siendo una interpretación propia de cada uno. Muy bien. Giovanni, ¿tú qué podrías comentarnos acerca de este tercer párrafo? Comprendo que en este párrafo se aclara un poco más la idea que intentaba, o la pregunta que intentaba formular mi compañera, es decir, que este párrafo nos expone que no podríamos nosotros, como un no filósofo, definirla, como también, por ejemplo, no por jugar fútbol, pues eres un futbolista, o por hacer un pan te vuelves panadero, por poner algunos ejemplos. Entonces, pues sí, tendríamos que cumplir con ciertas características que nos brindan a partir del conocimiento empírico y poder definirlo. Muy bien. Fernanda, con respecto a tus preguntas en el párrafo pasado, ¿crees que alguna se aclaró o qué es lo que te llama la atención de este párrafo? Sí, precisamente lo que comenta Giovanni es lo que, pues tal vez la duda que me había surgido en el anterior y que se ve aquí resuelta. Pero esa parte en que el autor menciona como que lo vamos a hacer juntos, aún me sigue como llamando, ¿no? Porque evidentemente filósofos no somos. Y entonces, esta noción de que a pesar de que no lo somos, podemos saber de qué va después. Entonces, pues sigue la expectativa, ¿no? Pero creo que esa noción de que no podemos hacerlo, no, más bien no podemos serlo aunque hagamos una parte de eso, como decía Giovanni, ¿no? También, pues siento que es algo a destacar en ese párrafo. Muy bien. Sara, con lo que han comentado, ¿qué es lo que tú entiendes de este párrafo, lo que quieras agregar? El hecho de que nosotros hagamos filosofía en algunos momentos de nuestra vida no nos vuelve filósofos, ya que esto es un trabajo constante que tarda mucho tiempo y quizá muchos años, y no por el hecho de que nosotros lo hagamos de vez en cuando nos convierte en filósofos. Y como mencionan mis compañeros, es difícil en este momento para nosotros dar una definición de lo que es la filosofía y cómo ser un filósofo. Muy bien. Ok, entonces continuamos con el siguiente párrafo para ir aclarando todo esto. Así que, Giovanni, ¿podrías, por favor, leer el párrafo que sigue, por favor? ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que la filosofía, más que ninguna otra disciplina, necesita ser vivida. Necesitamos tener de ella una vivencia. La palabra vivencia ha sido introducida en el vocabulario español por los escritores de la Revista del Occidente, como traducción de la palabra alemana Erlebnis. Vivencia significa lo que tenemos realmente en nuestro ser psíquico, lo que real y verdaderamente estamos sintiendo, teniendo la plenitud de la palabra tener. Muy bien. Respecto a esta noción de las vivencias y lo que significa la vivencia, ¿qué
¿Qué opinas? ¿Por qué crees que la filosofía, más que ninguna otra disciplina, como bien aquí mencionas, crees que requiera de estas vivencias? Bueno, esto hace más, nos aclara más la idea de por qué no la podríamos definir, a pesar de que eh, no somos filósofos. Y aquí pues nos menciona esto de las vivencias, que la filosofía, pienso yo, está más ligada a nuestro ser psíquico, como aquí menciona el texto, y tenemos que tener este acercamiento a la filosofía, introducirnos en ella para saber realmente de lo que trata, tener ese sentimiento dentro de nosotros para poder intentar definirla y volvernos filósofos. Muy bien. Fernanda, para ti, ¿qué te dice este concepto de vivencia respecto a la filosofía? Sí, bueno, pues obviamente entiendo que la vivencia es esto que conocemos, ¿no? Que sabemos, que tenemos, como dice el texto. Esto que no podemos estar comparando o sintiendo que alguien más pasó, ¿no? Porque específicamente es, creo, algo muy personal. Y en ese sentido, lo de la filosofía creo que va muy de la mano con que si la filosofía necesita que se viva, ¿no? Como una vivencia, y entonces a partir de ahí cada quien formula pues, sus pensamientos y entonces hace filosofía. Eso es lo que creo, ¿no? Porque dice, la filosofía necesita ser vivida. Y entonces si yo tengo una vivencia, de alguna manera voy a intentar pues hacer filosofía con eso que me está pasando, ¿no? Con eso que conozco precisamente. Entonces siento que tal vez la vivencia también es mucha interpretación, creo que cada quien lo vive diferente y pues con eso es lo que me quedo del párrafo. Muy bien, vivencia, lo que nosotros vivimos personalmente y lo que nos lleva a tener cierta reflexión muy personal para vivir esta filosofía. Sara, ¿tú qué opinas de todo lo que nos dice este párrafo? Pues la vivencia, como menciona mi compañera Monroy, es algo muy personal que nos va llenando de experiencias y conocimientos que cada vez se van acumulando más para tener una filosofía, y por esto mismo no todas las personas van a tener la misma filosofía, ya que no todos hemos vivido en las mismas condiciones y no todos hemos vivido los mismos sucesos. Muy bien, Jonathan, ¿qué opinas de lo que nos menciona Sara, Giovanni, Fernanda y, bueno, el párrafo en general? Es algo cierto por el hecho en el que no podemos decir algo sin haberlo vivido. Se tiene que hablar desde la experiencia propia y bueno, para esto requerimos lo de vivencias, ¿no? Tener nuestras propias vivencias para que sea algo real, verdadero para nosotros. Y ya una vez teniendo eso, pues se puede despegar en este caso lo que es la definición de filosofía. Muy bien, creo que este concepto de vivencia quedará más claro con los siguientes párrafos. Así que, Fernanda, ¿podrías por favor leer el párrafo número 5 y 6 que pues van de la mano, por favor? Sí, voy a dar un ejemplo para que comprendan bien lo que es la vivencia. El ejemplo no es mío, es de Henry Bergson. Una persona puede estudiar minuciosamente el plano de París, estudiarlo muy bien, notar uno por uno los diferentes nombres de las calles, estudiar sus direcciones. Luego puede estudiar los monumentos que hay en cada calle. Puede estudiar los planos de estos monumentos. Puede repasar las series de las fotografías del Museo del Louvre una por una. Después de haber estudiado el plano y los monumentos,
puede este hombre procurarse una visión de las perspectivas de París mediante una serie de fotografías tomadas de múltiples puntos de vista. Puede llegar de esa manera a tener una idea regularmente clara, muy clara, clarísima, detalladísima de París. Muy bien. Ok, entonces aquí en este párrafo nos está mencionando cómo podemos llegar a estudiar tan claro una cosa. Así que, ¿qué opinas de esta primera parte del ejemplo? Pues precisamente siento que la primera parte del ejemplo, ¿no? Que apenas se está introduciendo, que podemos tener una noción de algo si lo estudiamos por fuera, pero creo que apenas viene realmente estamos viviendo eso que estamos viendo por fuera. Entonces con eso me quedo. Muy bien, como menciona aquí, es una visión de las perspectivas de algo, ¿verdad? Sara, ¿tú qué opinas de esta introducción al ejemplo? El conocimiento es muy importante y es una base fundamental para la filosofía. Sin embargo, no podemos hacer filosofía solo con el conocimiento. Entonces, es algo complementario el conocimiento para quizá tener una buena vivencia y una buena alimentación de las vivencias. Sin embargo, no podemos solo basarnos en el conocimiento para creernos expertos en algún tema. Muy bien, para allá va el ejemplo que aquí Manuel García Morenti nos menciona. Jonathan, ¿tú qué opinas de esta primera parte del ejemplo? Bueno, en esta primera parte siento que hay que tomar algo muy en cuenta. Esta perspectiva que se tiene acerca de París, minuciosa, es detallada, pero es más teórica que práctica. ¿Por qué? Porque está analizando cada rincón de París y por ende puede que se dé el caso de que no esté en contacto directo con alguna emoción o algún sentir propio, ¿no? Se está quitando, vamos, se está retirando de la ecuación, ¿no? Lo que sería esta parte, ¿no? De disfrutarlo y nada más lo está viendo por el lado académico, si lo quieres ver, no por el lado propio, de, de manera personal. Muy bien, como menciona aquí, la visión de la perspectiva, como dices, es la teoría, más no la práctica. O sea, tenemos todo el conocimiento de París, pero hasta ahí se queda, es el conocimiento. Giovanni, ¿tú qué opinas de esto? Continuando con esta serie de ideas, como aquí se menciona, podría procurarse una visión, podría llegar a tener una idea. Y retomando el ejemplo de la panadería que mencionaba hace unos momentos, es como si tú entraras a una panadería y ves cómo el mismo panadero está haciendo el pan, pero tú no lo estás haciendo, solo ves y te formulas una idea y una aproximación sobre cómo es que se hace ese pan, solo que pues tú no lo estás haciendo. Muy bien. Ahora, Sara, ¿podrías, por favor, leer el siguiente párrafo, el párrafo número 7? Esta idea podrá ir perfeccionándose cada vez más conforme los estudios de este hombre sean cada vez más minuciosos, pero siempre será una mera idea.
En cambio, 20 minutos de paseo a pie por París son una vivencia. Muy bien, creo que es lo que veníamos mencionando en este párrafo previo, de que conocer todo sobre París, pues hasta ahí queda, es el conocimiento, pero aquí, como menciona, pues ya es la vivencia. ¿Tú qué opinas de este párrafo, Sara? Pues que tanto el conocimiento como la práctica deben ir de la mano para perfeccionar lo que queramos saber, conocer, ya que la sola práctica sin el conocimiento no nos garantiza pues que salgan bien las cosas, y al revés, conocimiento sin práctica tampoco nos da certeza de un trabajo correcto o limpio. Entonces estos dos van muy de la mano para una mm, buena filosofía y un buen concepto de esta. Muy bien. Jonathan, tú nos mencionabas lo de que una cosa es el tener la teoría y otra la cosa la práctica. Creo que aquí se aclara un poco más tu idea. ¿Qué nos puedes comentar? Pues aquí da una idea adicional que se me gustaría remarcar, que es el hecho de que es diferente cómo se experimenta, porque el tener, vamos, el medir cada rincón de manera minuciosa, los planos de París, de Louvre, todo, implica que se está viendo el lado, si lo separamos, se está viendo el lado material y no lo espiritual o lo interno. En cambio, por ejemplo, si nada más te dedicas a pasar, como dice el texto, 20 minutos de paseo en pie en París, es una vivencia. ¿Por qué? Porque dentro de lo que yo pido, ya no estás tomando en cuenta esos detalles de los planos, sino que ya lo estás sintiendo, es propio. Muy bien. Giovanni, ¿tú qué nos podrías comentar acerca de esta parte de que los 20 minutos ya son una vivencia? Justamente con esos 20 minutos se comprueba y se termina de diferenciar el concepto de vivencia respecto a una visión o perspectiva que tenemos de algo. Ya no, ya no estás viendo cómo hacen el pan. Se transforma en una vivencia en el momento en el que lo llevas a la práctica y tú empiezas a hacer el pan. Ahí ya es cuando se transforma en una vivencia y ya no queda nada más en una idea. Muy bien, Fernanda, ¿algo que quieras agregar a esta parte de nuestro ejemplo? Sí, yo creo que es un párrafo muy pequeño, ¿no? Pero como todos ya expresaron, pues nos dice mucho. En este caso, bueno, yo quería comentar, ¿no? Que nosotros tuvimos esta misma experiencia, incluso la tuvimos juntos, ¿no? Que cuando hicimos la práctica del corazón, en este caso en el laboratorio, en la escuela, incluso 4 de los que estamos aquí, pues estábamos participando en la misma clase. Y nos pasó que llevábamos todas las cosas, las imágenes, la teoría estudiada, y nada que ver, ¿no? El momento en que ya teníamos que ver a la doctora abriendo el corazón, porque hasta eso seguía siendo pura cosa del conocimiento que se supone que ya traíamos, y en el momento en que vemos cómo lo corta, hay un paso enorme a ver cómo cortan un corazón, a nosotros agarrar el bisturí y entonces cortar. Entonces creo que ahí es un claro ejemplo de una experiencia que tuvimos los que estamos aquí, y tal vez nos dimos cuenta de que precisamente no sabíamos nada o sabíamos mucho. Entonces esa parte de que el conocimiento nos hace tener un 30% de lo que implica una vivencia, ¿no? Porque sí, vamos un poco predispuestos, digamos, ok, vamos a hacer esto, lo podemos hacer así, ya sabemos qué pasa con esto, lo que sea,
obviamente fue completamente distinto, ¿no? Enfrentarnos allá a cortar. En este caso, una cosa es que veas las calles, que veas los mapas, que veas los museos. Otra muy diferente es estar parado en la calle y decir, aquí, de aquí a dónde, ¿no? ¿Con quién voy? ¿Dónde está el lugar al que quiero ir? Entonces sí, aunque sea 20 minutos de caminar, así haya sido una hora de ver un corazón, la diferencia entre ver una imagen y ver el corazón es completamente distinta. Y justo eso es lo que saco de este párrafo que les digo, es tan pequeño, pero creo que abre como una ventana de comparaciones y de experiencias que yo creo que todos hemos tenido acerca de lo que creemos conocer y de lo que después vivimos. Muy bien, creo que todos aquí nos podemos relacionar con el ejemplo que acabas de dar del corazón. Una noche antes estudiando toda la teoría, pero al momento de llegar al laboratorio, pues fue completamente diferente. Y bueno, aquí los cinco vamos para medicina y creo que este ejemplo de teoría y vivencia aplica mucho y queda muy claro con, bueno, en general cualquier parte de la medicina. Puedes estudiar mucho, pero al final la práctica pues te da una perspectiva completamente diferente. Así que bueno, ahora seguimos con el párrafo número 8 que le voy a pedir a Jonathan, por favor, si puedes leerlo. Entre 20 minutos de paseo a pie por una calle de París y la más larga y minuciosa colección de fotografías, hay un abismo. La una es una mera idea, una representación, un concepto, una elaboración intelectual, mientras que la otra es ponerse uno realmente en presencia del objeto. De esto es vivirlo, vivir con él, tenerlo propia y realmente en la vida, no el concepto que lo sustituya, no la fotografía que lo sustituya, no el plano, no el esquema que lo sustituya, sino él mismo. Pues lo que nosotros vamos a hacer es vivir filosofía. Muy bien, creo que aquí en las primeras dos líneas de este párrafo número 8, donde nos menciona que entre 20 minutos de pasear por las calles y tener la más minuciosa colección de fotografías, pues hay un espacio muy grande, hay un abismo, que es lo que hemos venido comentando. Así que, Jonathan, ¿qué podrías mencionarnos sobre esto? Pues es lo mismo lo menciona en palabras más simples. Este es que el hecho bueno, de retomar fotos con fines no de vivencia, no internos, sino externos al mundo, son diferentes. Un plano es una representación por decir así, del Museo Louvre, pero no es el Museo Louvre. Entonces no estás teniendo una interacción con él, no es algo interno entre el museo y tú, sino que es algo externo entre el museo y tú porque no estás en el museo. En cambio, 20 minutos en el museo pueden tener un impacto diferente. ¿Por qué? Porque ya estás adentro y ya lo estás experimentando. Entonces, lo que vamos a buscar aquí es vivir la filosofía, no definirla, experimentarla. Muy bien, creo que con eso último que acabas de mencionar nos va quedando un poco más claro lo que nos mencionaba al inicio de este texto, que no podemos definirla sin antes vivirla. Conforme vamos avanzando en el ejemplo, nos va quedando esto mucho más claro. Giovanni, ¿tú qué podrías decirnos? Sí, para este punto ya nos podemos dar cuenta que a pesar de que el autor decidiera en este momento darnos una definición que él considere acerca de la filosofía, pues realmente sería como si nosotros estuviéramos estudiando esos planos de París, sería una idea que él nos transmitiría, pero realmente no sabríamos qué es la filosofía. Tenemos que intentar definirla con él, adentrándonos dentro de ella para poder definirla. Muy bien, Fernanda, ¿tú qué opinas? Bueno, sí, lo que les mencionaba creo que va muy de la mano con este texto otra vez.
Pero justo ahorita que Jonah comentó que venía de la mano con no es lo mismo verlo, creo que tiene que ver mucho las sensaciones también, parte de la experiencia, ¿no? Y no sé si lo menciona después, pero justo me surgió ese pensamiento de que no va a ser lo mismo ver la imagen de la Mona Lisa en una foto en Google que verla presencialmente, verla con tus ojos. Y lo hemos vivido, continuando también con el ejemplo de lo del corazón, ¿no? Nada que ver una imagen de un corazón en, en el libro que verlo y tocarlo y sentirlo. Y la emoción que yo me acuerdo que todos sentimos cuando estábamos haciendo la práctica fue, pues ya vale la pena la de la tarea, vale la pena que estemos aquí estudiándolo, la teoría que nos aburrió, ¿no? Porque hasta eso, el conocimiento que podemos adquirir teóricamente puede que sea aburrido, que sea tedioso, no es lo mismo que vivirlo. Y precisamente de esto quería comentarles, ¿no? La experiencia de sentir, incluso creo que nos cambia la perspectiva de lo que teníamos acerca del conocimiento. O sea, yo pensaba antes precisamente de la práctica como, no, pues qué flojera, tengo que estudiarlo antes de la clase, tal vez ni esté tan bueno, pues eso, ¿no? Entonces, cuando ya llegas y entonces te toca hacer un corte de aurícula ventrículo, dices, no manches, o sea, nada que ver, ¿no? No era lo que esperaba, no, y entonces te da emoción. Entonces, justo lo que Jonathan dijo, que no es lo mismo, creo que va muy de la mano con los sentimientos y cómo lo expresamos también. Entonces, me quedo con esa parte en este párrafo. Muy bien, como lo expresas, el ya tenerlo en tus manos, el verlo por tus propios ojos, sentirlo, te abre otra perspectiva y te hace sentir muchas cosas. Así que, Sara, ¿tú qué podrías mencionarnos respecto a esto? Pues como dice el texto, vivir en sí es la filosofía, todo lo que nos ocurre, todas nuestras vivencias son lo que nos van dando en parte también el conocimiento para poder hacer filosofía, para poder nosotros encontrar una definición de las cosas y quizá darles una razón o explicación, pero solo viviendo vamos a poder entenderlo completamente. Muy bien, creo que todos estamos de acuerdo en que las dudas que podíamos tener al inicio de como, ¿por qué no podemos definirla antes de hacerla? Porque creo que estamos acostumbrados a querer buscar una definición. Creo que ahora ya va quedando mucho más claro, así que seguimos. Giovanni, ¿podrías por favor leer el párrafo número 9? Para vivirlo, es indispensable entrar en ella como se entra en una selva. Entrar en ella, explorarla. En esta primera exploración, evidentemente no viviremos la totalidad de ese territorio que se llama filosofía. Pasaremos por algunas de sus avenidas, entraremos en algunos de sus claros y de sus bosques. Viviremos realmente algunas de sus cuestiones, pero otras ni siquiera sabremos que existen quizá. Podremos de esas otras o de la totalidad del territorio filosófico tener alguna idea, algún esquema, como cuando preparamos algún viaje tenemos de antemano una idea o un esquema leyendo el Baedeker previamente. Pero vivir la realidad filosófica es algo que no podremos hacer más que en un cierto número de cuestiones y desde ciertos puntos de vista. Muy bien, este es un párrafo un poco largo que toca diversos puntos. Así que bueno, en el principio nos menciona que es indispensable, para vivir la filosofía, es indispensable entrar en ella como en una selva. Y creo que eras tú el que nos mencionaba hace unos párrafos que era justo necesario adentrarse en ella. Así que, ¿qué es lo que opinas? ¿Qué es con lo que te quedas de este párrafo? Bueno, para mí este párrafo pues nos expone una realidad que no habíamos considerado con anterioridad.
que a pesar de que entremos a esta selva o que nos adentremos al mundo de la filosofía, realmente jamás podremos, con su totalidad, pues llegar a entenderla. Tenemos capacidades limitadas, por lo que nos podría surgir otra problemática o una nueva pregunta. ¿Realmente algún día podemos llegar a definir en su totalidad la filosofía? Porque como nada más vamos a poder analizarla desde ciertos puntos de vista. Retomando el ejemplo de la panadería, hay muchos ingredientes que todavía no se han, muchas combinaciones de ingredientes que todavía no se han experimentado, que podrían dar resultado a ciertos tipos de sabores que ni siquiera nos hemos imaginado, pero que están ahí. Muy bien, Fernanda, como bien menciona Giovanni, este párrafo nos abre otra cuestión, que es el que, aunque nos adentremos, no podremos llegar a vivirla en su totalidad, más que desde ciertas perspectivas. Así que, ¿tú qué opinas? ¿Qué nos puedes decir sobre este párrafo? Sí, pues precisamente comentar que evidentemente, ¿no? Y como yo creo que sucede con otras ciencias y con otras cuestiones a lo largo de la historia que se han dado, es pues nunca vamos a llegar a conocer todo, a encontrar completo conocimiento de todo. La filosofía es, yo creo que uno de los más claros ejemplos de que eso no va a suceder pronto, ¿no? No, nadie va a poder hacerlo. No somos humanamente capaces de tener el suficiente conocimiento para eso. Y yo creo que me llama mucho la atención el abrirnos, o sea, decir como sé lo ignorante que puedo ser, sé todo lo que me falta de conocer y no por eso voy a limitarme, ¿no? Abrir esa ventana de decir, sé que hay mucha filosofía que no conozco, muchos puntos de vista, muchos autores, muchos libros, muchas preguntas que no me he hecho, que tal vez alguien ya se hizo, muchas vivencias que me faltan y entonces creo que todo, como que las ideas se van un poco juntando, ¿no? Ya agarrando un camino y pues eso, no vamos a conocer siempre todo y yo creo que como que un poco exhorta a interpretar, ¿no? Que hay que siempre querer conocer más y saber que no vamos a llegar a cuestionarnos todo ni entrar en la completa selva de lo que es la filosofía. Muy bien, como bien mencionas, pues sería prácticamente imposible vivir toda la filosofía. Así que, Sara, ¿tú qué opinas sobre esto? Como menciona el texto y como mencionan mis compañeros, la filosofía es una selva, es algo muy inmenso que abarca diferentes cuestiones y vivencias. Y como menciona el texto también, pues tiene muchos puntos de vista y cada persona conforme sus vivencias puede tener un punto de vista de la filosofía, por lo que no es fácil tener una sola definición, porque pues no todos hemos vivido lo mismo y tampoco nos da el tiempo para poder vivir todas las cosas que queremos o que hay en el mundo. Muy bien, como mencionábamos hace rato de que las vivencias son muy personales y dependen de nuestros sentidos, pues de esas vivencias será nuestro punto de vista acerca de las cuestiones filosóficas y pues no podremos vivir nunca toda la filosofía. Así que, Jonah, ¿tú qué opinas? Tomando el mismo ejemplo de París, eh, si bien sí, no vamos a poder ver todo el Museo del Louvre completamente, vamos a tener ya una experiencia más completa de manera mínima, en mínimos conceptos, eh, mínimos contenidos. Sin embargo, va a ser algo propio que dentro de la filosofía es algo muy importante, porque solamente se va a poder, como menciona aquí, lo vamos a poder ver desde ciertos puntos, en ciertas cuestiones, y llega a ser algo
algo, si no es que totalmente parecido a este ejemplo que habíamos puesto con el museo, ya que vamos a poder abordar lo que nosotros sabemos del Museo de Louvre, pero únicamente dentro de esos puntos de vista o esas cuestiones que son las... Jonathan, tu micrófono se cerró. Una disculpa. Este, con, mencionaba que con lo de la filosofía va a poder haber como se va a relacionar con estos puntos, cuestiones en específico, en el Museo del Louvre va a ser algo igual, porque por lo mismo de que no vamos a poder tener no lo vamos a tal vez a recorrer todo o a mirar todo en él, solo vamos a poder abordarlo de una manera muy específica, y con ello vamos a poder tener una definición del Museo del Louvre más propia pero concreta. Muy bien. Ok, pasamos al párrafo número 10, así que le voy a pedir a Fernanda que si por favor puedes leerlo. Sí. Cuando pasen años y sean ustedes viajeros del continente filosófico, más avesados y más viejos, sus vivencias filosóficas serán más abundantes. Y entonces podrán ustedes tener una idea cada vez más clara, una definición o concepto cada vez más claro de la filosofía. Muy bien, nuevamente este es un párrafo pequeño, pero creo que nuevamente nos está diciendo mucho relacionado a lo que veníamos platicando en los párrafos anteriores, así que, bueno, ¿tú qué comprendes de este párrafo? Pues precisamente, ¿no? Como mencionas, viene muy de la mano con lo anterior. Evidentemente, el tiempo nos hace ser más sabios, más, pues con más vivencias, precisamente más experiencias. Y creo que nos suele pasar a las personas que somos más jóvenes, decir, no, pues yo sé mucho, que hay algo que no pueda saber, como que tal vez el ego a veces está muy arriba, ¿no? Y va de la mano justamente con lo que les decía, ¿no? El hecho de reconocer que no somos, no tenemos la verdad absoluta, no estamos cerca de saberla. Tal vez sí un poco con la edad, ¿no? Como que nos estamos acercando un poco, pero finalmente no vamos a llegar a todo, a saberlo todo, ¿no? Y pues con respecto a lo que dice el texto, conforme vayamos avanzando nos vamos a ir haciendo un poco más expertos, más filósofos, si así lo podemos pues, mencionar. Vamos a tener una claridad de lo que es la filosofía más grande, más amplia. Y pues eso, creo que va. O sea, si quieres llegar a ese punto, me parece que hay que tener la puerta abierta a siempre saber más. Muy bien, como veníamos mencionando, cada vez nos va quedando más claro el por qué no podemos definir la filosofía, sino vivirla para poder comprenderla. Y como bien menciona el texto, conforme avanzamos en la edad, pues tenemos más vivencias, más experiencias que abren nuestro panorama de lo que puede llegar a ser la filosofía. Sara, ¿tú qué opinas sobre esto? Pues exactamente como mencionas y como menciona Monroy, con el paso de los años vamos adquiriendo conocimientos y vivencias que nos vuelven personas sabias, y también uno cuando es joven puede tener muchos conocimientos, pero sin la experiencia seguimos estando incompletos. Y pues conforme la edad y entre más grandes, sí podemos llegar a acercarnos al concepto de la filosofía, pero pues sin embargo, nunca lo vamos a tener completamente al 100. Es algo muy complicado o imposible.
Muy bien, como mencionas, como somos jóvenes, tenemos conocimiento, creemos que sabemos todo, pero lo que nos falta es la experiencia. Jonathan, ¿tú qué opinas sobre este pequeño párrafo? Yo opino que bueno, en esta parte es igual, siguiendo con el ejemplo del Museo del Louvre, vamos a tener una capacidad, pues vamos a tener más conocimientos específicos acerca de esto y por ende vamos a poder tener poco a poco vamos a tener un concepto, una definición más grande de lo que es el Museo del Louvre. ¿Por qué? Porque ya habremos experimentado más áreas, más rincones y al igual que en la filosofía vamos a tener aún mayor experiencia y con cada experiencia, con cada nuevo concepto que tenemos, se nos va haciendo más claro de qué va nuestro lugar. Cuando lo mismo pasa con la filosofía, nuestros nuevos conocimientos van haciendo que vayamos teniendo un concepto de filosofía más concreto, pero al final de cuentas propio, que no va a ser universal. Muy bien, ok, y a ver, finalmente, Giovanni, ¿tú qué opinas de este párrafo y de lo que hemos venido comentando acerca de él? Bueno, a pesar de que, por ejemplo, alguna persona es la más experimentada, la más sabia, entre comillas, con el mayor cúmulo de conocimientos, que crea que tenga la idea más cercana de cualquier concepto, incluso la definición de filosofía, siempre va a existir ese abismo. Si quisiéramos, por ejemplo, llevarlo a las matemáticas, todo ese abismo que se encuentra entre el 1.9999 para el 2 y con todos los 9 que se quieran añadir, cada una de esas décimas, centésimas y milésimas es una vivencia que no hemos tenido aún y que no vamos a tener por todo el abismo que se encuentra entre esa diferencia de números que pudiera parecer nada, pero nunca acaba. Muy bien, creo que con los ejemplos, la cuestión que nos trato de mencionar aquí Manuel García Morente queda más claro, así que, bueno, pasamos al último párrafo de esta lectura. Sara, ¿podrías leerlo, por favor? De vez en cuando, en estos viajes nuestros, en esta peregrinación nuestra por el territorio de la filosofía, podremos detenernos y hacer balance, hacer recuento de conjuntos de experiencias, las vivencias que hayamos tenido, y entonces podremos formular alguna definición general de la filosofía basada en esas auténticas vivencias que hayamos tenido hasta entonces. Esa definición entonces tendrá sentido, estará llena de sentido, porque habrá dentro de ella vivencias personales nuestras. Muy bien, creo que este párrafo final expresa de manera muy clara y resume muy bien todo lo que nos ha intentado explicar con el ejemplo, con su introducción, y creo que complementa muy bien todo lo que hemos venido comentando. Así que, Sara, ¿qué podrías decirnos acerca de este último párrafo número 11? Pues ya como para terminar y en retroalimentación, pues sí, nosotros tenemos todo un camino por la filosofía y para llegar a armar una definición, nosotros podemos hacer un recuento de todas nuestras vivencias y conocimientos y tener alguna definición que para nosotros sea convincente o que nos sirva de acuerdo a estas vivencias y conocimientos que hayamos tenido a lo largo del tiempo. Y pues esta definición tendrá sentido para nosotros porque es nuestra definición con nuestras experiencias y esta definición es bastante personal y quizás nuestra definición de filosofía sea individual para cada persona. Aunque podamos tener algunos puntos en común, siempre va a tener cada persona su definición.
Muy bien, como veníamos mencionando desde los primeros 4 párrafos, las vivencias que hacen la filosofía son muy personales y como bien menciona aquí el texto y como lo mencionas tú, pues cada quien podrá, en base a sus propias vivencias, establecer una definición de filosofía que pues para ellos sea verdadera, y de ahí que, pues como el autor mencionaba desde el primer párrafo, no podemos definirla sin antes vivirla. Así que, Jonathan, ¿qué nos puedes decir sobre esto? En esta parte es algo que ya lo había mencionado. Al final de cuentas, ahora sí, para terminar de usar nuestro ejemplo del Museo del Louvre, vamos a tener ya un conocimiento completo, total, acerca de lo que es el museo en sí, y con ello hablar de él de manera concreta acerca de qué es. Bueno, aquí igual con la filosofía vamos a poder dar nuestra propia definición que de manera final pues, va a ser personal. ¿Por qué? Porque se va a basar exclusivamente en nuestras vivencias, por lo tanto no va a ser objetiva de manera universal, sino que va a ser objetiva de manera personal, porque va a tener un significado propio para nosotros, sin embargo, no va, es lo más probable, si no es que por default, no va a tener un impacto igual en otras personas. Entonces, por lo tanto, termina siendo una definición sí, propia, concreta, que cada quien necesita definir por su propia cuenta. Muy bien, Giovanni, ¿tú qué podrías comentarnos acerca de este último párrafo y en base a lo que hemos venido mencionando en todo el texto y pues ahorita? Al adentrarnos en esta selva de la filosofía, pues cada quien entra por un camino distinto, ¿no? No todos recorren el mismo sendero. Cada quien toma decisiones distintas, se empapa de conocimiento de distintas maneras, experimenta ciertas cosas y nadie pasa por el mismo lugar. Y a pesar de que supusiéramos que alguien pasa por ese mismo lugar, no experimenta lo mismo que tú experimentaste al pasar por ese sendero. Entonces, si quisiéramos definir a la filosofía, sería algo personal, que sería en base a ese sendero que recorrimos nuestra definición y no al que recorrió otra persona, porque no fue una vivencia nuestra. Muy bien, es como nosotros que estamos pues en la misma preparatoria, en el mismo salón, pero si nos preguntan, define cómo fue tu preparatoria, pues cada quien tendría una respuesta diferente en base a lo que vivió y a lo que sintió, ¿no? Así que, Fernanda, ¿tú qué podrías decirnos sobre esto último? Pues me parece que al momento de que decirnos, ¿no? Conforme vamos avanzando, estamos viviendo cosas diferentes. Y hacer el recuento que también comentó Sara, como, como detenernos y pensar qué he vivido, ¿no? Y en este momento pienso esto, pero qué pensaba cuando todavía no lo vivía. Creo que ese detener y pensar qué he vivido, qué es lo que espero vivir, tal vez, ¿no? ¿Qué me falta? Pero sobre todo el qué ya hice y el cómo me sentí cuando lo viví. Creo que pues puede ayudar muchísimo a crear este ambiente de qué camino estoy recorriendo, ¿no? Justo con lo que decía Giovanni. Precisamente mi camino no ha sido igual, pero tengo que concentrarme en el mío, porque pues para allá voy, ese es el rumbo que quiero tomar, y también ver qué es lo que me ha llevado a esas vivencias, qué es lo que quiero seguir viviendo, ¿no? Y qué es lo que ya no quiero. Creo que esa es como que una conclusión muy clara que me deja el último párrafo. Y pues, bueno, de la mano con lo de la filosofía, precisamente, ¿no? Creo que el hacer el reencuentro de esto he vivido, esto me ha pasado, esto he sentido cuando lo he vivido, precisamente, como dice Sara, pues nos ayuda a formular un concepto completamente nuestro, y creo que eso es lo importante. Muy bien, este fue
último párrafo de nuestra lectura. Así que, bueno, ¿qué podrían decirme? ¿Dónde están después de haber leído? ¿Qué comprensiones personales se quedan con esta lectura? Que creo que a pesar de ser corta, nos dice muchas cosas. Así que empezamos con Jonathan. De manera personal, comprendo y entiendo que si bien queremos tener algo previo para poder decidir si aventarnos o no ocupando modismos, si vamos a iniciar esta travesía que implica la filosofía, dentro del concepto humano, pues necesitamos saber de qué va a tratar, pero por lo mismo de que llegue a ser algo tan propio y único en cada persona, no podemos definirlo. Entonces es necesario dar, ahora sí, ocupando una famosa frase, dar un salto de fe con el fin de adelantarse en sin esperar buscar respuestas de manera directa, sino que vayas formulando una mejor pregunta para que obtengas tu respuesta deseada, que siento yo que es lo principal que hay que llevar, ¿no? Que dentro de lo que mencionaba el texto, que podrías hacer planos de París y demás, es igual, te podrías hacer muchas preguntas acerca de la filosofía, pero no hasta que vivas, en este caso con el ejemplo, hasta que no estés que estés viviendo en el museo, por ejemplo, en el Museo del Louvre, no vas a tener una pregunta concisa, una pregunta no global, pero que sea ya construida. Y una vez que ya tienes esa pregunta, ya puedes lograr responderlo. Igual lo mismo va a pasar con la filosofía. Eso me llevo, que termina siendo algo personal, pero a la vez algo constructivo en su proceso. Muy bien. Giovanni, ¿tú qué es lo que te lleva a contemplar este texto? Este texto, pues, nos baja de la nube en la que estábamos pensando que podríamos llegar a conocer todo o que ya lo conocemos de antemano. Y considero que deberíamos, pues, aceptar que no vamos a llegar a ese número 2, no vamos a acabar con esos decimales, pero no por eso, pues, vamos a dejar de empaparnos de conocimiento, ¿no? Porque deberemos de seguir acumulando vivencias para poder, pues, una vez que ya aceptamos que no podemos llegar a un 100% a definir la filosofía o cualquier otra ciencia, pues podríamos llegar a cada vez más a mejorarla, a poner un pilar más fuerte para ese edificio que sería nuestra definición propia en base a nuestras vivencias. Entonces concluiría con eso, que no por el hecho de que no podamos llegar a una definición concisa, universal para todos, deberíamos detenernos. Es más, deberíamos pues alentarnos más y seguir continuando y fortaleciendo la torre de la definición. Muy bien, creo que estamos todos de acuerdo en que esta lectura nos dio un concepto totalmente diferente de filosofía al que teníamos pues hasta antes de empezar a leer. Así que, Fernanda, ¿tú con qué te quedas de esta lectura? ¿Qué comprensión personal quieres expresarnos? Sí, bueno, mi idea precisamente va de la mano con lo que dice Giovanni, con lo que me quedo precisamente es, si yo estoy haciendo una filosofía propia, si estoy siguiendo una idea en base a lo que he vivido, precisamente como que me hace una invitación a decir, como, detente, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás viviendo? ¿Por qué lo estás viviendo así? ¿Cuál es el objetivo de que lo estés viviendo de esa manera, no? Entonces, precisamente como que abrió una puerta de las posibles, de la selva de la filosofía que es, ¿no? Que tal vez en la que ni siquiera había pensado que podía entrar, ¿no? Es como, no, eso es para otras personas.
realmente no, ¿no? Todos lo estamos haciendo. En este caso, creo que nosotros ahora que ya lo leímos, lo interiorizamos, entramos en ese, bueno, que, que sigue, ¿no? Entonces siento que es como una proyección a largo plazo de también ver, pues, qué estoy viviendo y qué me hace creer eso que vivo. Y pues todo lo que va de la mano, ¿no? Hacer un análisis personal creo que es con lo que precisamente me llevo del texto en general. Muy bien, Sara, ¿tú qué podrías comentarnos? ¿Dónde te encuentras ahora que leímos en conjunto, interiorizamos y analizamos esta lectura? Pues como mencionan mis compañeros, estoy consciente de que no sé todo, nunca voy a llegar a saber todo, entender todos los conocimientos. Y también eso, que el conocimiento no lo es todo, se tiene que llevar de la mano con las vivencias y también a partir de ahora experimentar, vivir cosas que me den esos conocimientos y esa experiencia para poder construir mi concepto de filosofía con el paso de los años. Muy bien, como mencionaba, nos abrió una idea totalmente nueva de lo que es la filosofía. Y si bien muchos filósofos que hemos estado estudiando a lo largo de este parcial, pues resumen sus experiencias en situaciones que nos puede dar la teoría, no vamos a lograr comprender qué es la filosofía, sino hasta que la vivimos y como bien mencionan todos, pues con el tiempo y la experiencia es que vamos aumentando nuestra definición de lo que es la filosofía. Así que bueno, nuestra sesión contemplativa ha terminado, ha finalizado, así que ahora podemos comenzar con la metaconversación. Ahora ya pueden relajarse. ¿Qué les pareció? Es un tipo de análisis, algo, no voy a negar, algo complejo de hacer, porque debes de tener una mente plena, necesitas estar totalmente concentrado en ella para poder analizar cada punto de manera tal, pues no tal cual, pero argumentativa, por decir una palabra, no sé qué palabra ocupar, la verdad. Necesitas estar tu atención completamente a lo que estás, al texto, a la interpretación de ideas, a cada una de las partes. Sí, estoy de acuerdo, a mí también estuvo interesante este hecho de tener que estar 100% concentrado tanto en lo que estás leyendo, estás escuchando, lo que están diciendo tus demás compañeros. Y bueno, no sé ustedes, pero a mí me pasó que acababa el párrafo y tenía una idea y conforme iban complementando las ideas, se me abría otra perspectiva y decía, ah, pues sí, eso también es, ¿eh? Así que no sé quién quiere hablar después, Fernanda. Sí, fue justo abrí el micrófono. Bueno, yo quería comentar que creo que precisamente el hecho de que haya estado como que tan concentrado, en este caso que estábamos literalmente solo a esto, siento que como que nos hizo más, como que nos dio más peso a las palabras y a lo que estábamos diciendo todos, con los ejemplos, o sea, nunca perdí el hilo del ejemplo de cada quien, entonces eso como que, pues sí, como dices, nos abrió así toda la, pues toda la perspectiva de todas las cosas que no habíamos visto. Y, y la parte, o sea, la parte de las vivencias y todo, o sea, como que siento que lo expresé demasiado, de verdad, como que me hizo ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo había pensado antes? Y realmente es que necesitas la disposición, ¿no? En parte de eso también lo vimos aquí, necesitas la disposición de pensar qué está pasando, qué estoy viviendo, o sea, y por qué y todo. Entonces como que sí me abrió una duda de filosófica aquí en plena contemplación, ¿no? Y eso es la parte que creo que es más interesante de hacerlo. Sí, estoy de acuerdo. Luego estamos leyendo y se nos va la onda, pero ahorita, bueno, a mí por lo menos no me pasó, estuve concentrada todo el tiempo. Sara, ¿tú qué nos puedes decir?
Pues igual es un texto quizá un poco difícil de comprender si no estás totalmente concentrado y como nosotros lo leímos muy lento y fuimos dando ejemplos, siento que fue más fácil la comprensión de este. Pero si yo lo hubiera leído así sola, no me hubiera quedado quizá tan claras las ideas, ni le hubiera dado esa importancia o ese peso. Sí, muy bien. Giovanni, ¿tú qué opinas? Sí, definitivamente, como dice Sara, el impacto que nos generó ahorita no hubiera sido el mismo si, por ejemplo, no hubiéramos hecho los ejercicios de respiración o de postura que hicimos en un inicio, que pues nos relajó de todo el día y nos preparó para concentrarnos con todo, para que pues en cada párrafo, pues ahora sí que nos voltearan la tortilla, ¿no? Desde lo que teníamos pensado. Y pues nada, con eso me quedo y pues el hecho de que sí estuviéramos más concentrados hizo que nuestras ideas cambiaran de manera pues más radical y tuvieran un impacto más fuerte en nosotros. Muy bien, entonces, bueno, pues esto ha sido todo por la primera sesión del compañerismo filosófico. Gracias.